Paz del Señor para todos en esta noche. Damos gracias a Dios por la gran bendición que nos permite estar una vez más aquí en su presencia. Saludo a todos mis hermanos del equipo, a todos los hermanos que están conectados. La paz de Cristo para cada uno de ustedes, allí en familia, a las visitas. Todos son bienvenidos en el nombre del Señor Jesucristo. Un día más que el Señor nos permite, por su gracia y su misericordia, estar delante de su presencia. Vamos a leer la palabra de Dios ahí en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículos 8 al 11. Vamos a retomar la lectura para hacer nuestra segunda parte de la iglesia de Esmirna. Estamos profundizando y extrayendo el mensaje para nuestras vidas de las experiencias vividas de la iglesia de Esmirna. Dice el verso 8, capítulo 2 de Apocalipsis: y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. En esta segunda parte vamos a tratar el versículo 10 y el versículo 11. Ya habíamos hablado del 9, pero faltó la última parte, donde dice: y si no, sinagoga de Satanás. Esa palabrita, sinagoga de Satanás, son dos términos que nos indican. La palabra sinagoga se refiere a congregación o a asamblea. Cuando leemos en la Biblia la palabra sinagoga, hace referencia entonces a la congregación o a una asamblea. Y es usada tanto en un lugar físico donde se reunían los judíos fuera de Jerusalén. Ahí tenemos hasta referencia bíblica. Lucas 4:16, donde nos relata el hecho bíblico. Lucas 4:16 dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y en Hechos 13:43 también nos da una referencia acerca de la sinagoga. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. La sinagoga entonces era un sitio de reunión, era una congregación, una asamblea. Y lo que dice el Señor es que estos falsos judíos no eran congregación de Dios, no eran asamblea de Dios, sino asamblea o congregación de Satanás.
Y la palabra Satanás, que es adversario o calumniador, entonces lo que había era una congregación de calumniadores, de vituperadores, de adversarios a la fe, a la costumbre cristiana, y estaban dentro allí de la congregación poniendo obstáculos y dejándose usar para atacar a la iglesia y hacerlos poner en aflicción, en depresión, en amargura. Y por eso es que la iglesia de Esmirna significa amarga, una iglesia que entró en aflicción, en conflicto. Tanto que el hombre que habíamos dicho, el obispo de Esmirna, Policarpo, fue arrestado por las autoridades romanas de Esmirna, y los judíos que no eran verdaderamente judíos, ya explicamos que eso significaba alabar a Dios, servir al Señor, apartarse para Dios, no lo eran, fueron los que más vociferaban frente a la iglesia de Esmirna a exigir la muerte de este gran hombre de Dios llamado Policarpo. Fue sentenciado a la muerte por negarse a rendirle culto a César. Y como en ese tiempo el único señor, el único Kyrios era César para los romanos, entonces lo llevaron preso, lo sentenciaron a muerte y le dieron la oportunidad de decirle: si tú renuncias a ese Señor Jesucristo y aceptas al único Señor que hay, a César, te salvamos la vida. Y entonces le dieron la oportunidad de elegir. Entonces dijo él: ¿cómo yo he de negar a mi Señor Jesucristo? Llevo 86 años que le sirvo y ningún daño he recibido de su parte. Al contrario, Él me ha salvado, me ha perdonado, Él me ha sanado de muchas dolencias, de muchas enfermedades. No voy a negarlo. Antes aprovecho la oportunidad para certificar y decir que Jesucristo es mi Señor. Y lo sentenciaron a la hoguera. Y posteriormente sigue esa matanza a los creyentes de Esmirna. Muchos fueron muertos. Y cuando el Señor entonces entra ya en el versículo 10, le dice a la iglesia de Esmirna: no temas en nada. Qué bueno poder escuchar en vivo y en directo hoy, 27 de agosto del 2020, a esta hora, que hay una palabra viva, poderosa para nosotros, la congregación, para la iglesia no de Esmirna, sino para la congregación de aquí del kilómetro 30. La voz del cielo, la voz del Espíritu nos dice: no temas en nada. Eso tiene que darnos tranquilidad, seguridad. No temas en nada lo que vas a padecer. Le dice a Esmirna: he aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y el Señor con gusto se lo suelta. Con gusto a esos algunos se lo suelta, porque sabe el corazón de esos creyentes, porque sabe la fe de esos creyentes, gente que está firme, íntegra, que no cambian al Señor por nada, que han entendido qué es la salvación, la vida eterna, quién es Dios, quién es Jesucristo, y no se cambia por nada.
Los van a echar algunos a la cárcel. Pero el Señor dice, tranquilos, no teman en nada. Yo voy a estar con ustedes, donde ustedes van a ir, yo voy a estar con ustedes. A la iglesia, entonces ese es el mensaje del Señor para la iglesia de Esmirna. Y hay dos direcciones. Este mensaje consiste en dos partes. Una parte del mensaje es profética y otra parte del mensaje es de exhortación. El Señor entonces advierte a la iglesia desde el punto profético: he aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Mire la forma de Dios permitir que algunos de la congregación sean probados. Bueno, Dios es soberano y Él sabe a quién le permite o a quién elige para que sea probado. Él conoce el corazón de aquel o de aquella para que sea probado. Con estas palabras, el Señor le advierte a la iglesia de los sufrimientos que pronto van a venir a algunos. Y ya había sucedido con Éfeso. Ahora el dolor, el sufrimiento va a venir a la iglesia de Esmirna. Cuando dice el diablo, la palabra diabolos en el griego no se refiere tanto a un ser especial, aunque hay un ser que es jefe o príncipe de toda esa corte maligna, conocido como el príncipe de la potestad del aire, conocido como el Dios de este siglo. Pero el término diablo, en el griego diabolos, es un término que se le puede atribuir a cualquier espíritu, a cualquier persona, cuando se pone en calidad de acusador. Si es una persona que acusa, ese es un diablo. Si es una persona que calumnia, ese es un diablo. Si es una persona que es adversaria, contraria a Dios, ese es un diablo. Entonces, el término es un término general aplicado a un espíritu, al mismo jefe de ellos o a cualquier persona que se deje usar. He aquí el acusador, el calumniador, el jefe de los calumniadores va a echar a alguno de vosotros a la cárcel. Entonces el Señor advierte de los sufrimientos que le va a venir a la iglesia de Esmirna. Qué bueno saber que Dios nos está pastoreando. Así como Él nos dice de lo bueno que va a venir, también nos advierte de lo malo que va a venir. Pero en lo bueno que va a venir, Él está con nosotros. Pero en lo malo que nos pueda venir, también está con nosotros, porque somos la propiedad del Señor, la amada de Dios. Y Él nunca nos deja solos, ni en la abundancia, ni en la escasez, ni en la alegría, ni en la tristeza, ni en la prueba, ni en la dificultad. Siempre está con su iglesia para ayudarla. Miren, mis amados, también el Señor va a explicar a la iglesia de Esmirna la razón o las razones de los sufrimientos, porque todo tiene una razón, un objetivo. Podríamos decir que el Señor le dice que era el diablo mismo quien motivaba a la gente, a las gentes, para atacar a los creyentes.
En otras palabras, el sufrimiento de la iglesia que está viviendo Esmirna y que la vivimos nosotros, eso se llama guerra espiritual. La guerra espiritual. Por un lado, se puede enfrentar la guerra espiritual directamente al mundo invisible de esa línea maligna. Y por otro lado, se puede enfrentar la guerra espiritual en el mundo visible. Voy a ponerle dos ejemplos de la Biblia, uno invisible y otro visible. Veamos, por ejemplo, Mateo 5, Mateo capítulo 4. Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y respondió y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito estás, a sus ángeles mandará cerca de ti y en tus manos te sostendrán para que tu pie no tropiece en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, vete, adversario, vete, calumniador, vete, el que es el vituperador, porque escrito está. ¿Cómo lo reprende? Con la palabra. ¿Cómo lo enfrenta? Con la palabra. ¿Cómo se hace guerra espiritual? Con la palabra. Vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Este es el enfrentamiento de guerra espiritual directo al mundo invisible. A nosotros nos ha tocado enfrentar a ese mundo directo. Pero en todo el Señor está con nosotros, para respaldarnos, para ayudarnos. Pero también nos toca enfrentar al mundo visible. Es decir, a la gente que el enemigo motiva, agita para atacarte, para meterte en presión, en angustia, en aflicción. Veamos este ejemplo. Mateo 16, 22, 23. Ahí relata esta forma. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, y en ninguna manera esto te acontezca. 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Esa es la guerra espiritual. Nosotros tenemos que aprender a enfrentar la guerra espiritual, porque Él ataca directamente, pero también ataca indirectamente a través de la gente. Y tenemos que tener la capacidad y el discernimiento y el entendimiento de que no podemos caer en el error cuando Él usa a las personas. Cuando viene una persona endemoniada y habla, pues uno sabe que está directamente ahí poseída esa persona, y uno sabe que es la fuerza maligna y fácil enfrenta
en el nombre del Señor y reprende. Pero tengamos la sabiduría también cuando el enemigo usa a la persona. Puede usar tu esposa, amado hermano. Amada hermana, puede usar tu esposo, puede usar a tus hijos en un momento dado. Y entonces cuando no tenemos discernimiento, nosotros nos dedicamos a pelear entre nosotros. Y como nos falta discernimiento espiritual, no entendemos que detrás de esa persona, sea hasta el familiar de uno, hasta el mismo patrón, el mismo amigo, el mismo vecino, el enemigo lo está usando y agitando para desestabilizarte, para que tú entres en una presión, en una depresión, en una aflicción, y de esa manera te ataca. Ah, pero qué bueno esta noche poder oír al Señor y oír de parte del Señor. Que tengamos la sabiduría para discernir y hacer la guerra espiritual directa con el mundo invisible, pero también indirecta con el mundo visible. Y no nos dejemos desestabilizar. No pelees, no enfrentes, no caigas en el error de perder la paz, la tranquilidad. Discierne que detrás de esa palabra, detrás de ese comportamiento, de esas palabras hirientes, está el maligno. Y lo que quiere es ponerte a pelear y a ponernos a pelear entre nosotros, entre hermanos, a discutir, a dividirnos, a separarnos, porque así es que nos mete en la aflicción, nos mete en la cárcel. La cárcel es un sitio de oscuridad, de estar encerrado, de no tener libertad. Pues en un sentido espiritual, cuando Él logra hacer eso, lo mete al creyente a la cárcel, donde se siente ahogado, donde hay oscuridad, no está como claro en lo que está observando, como que el viento no entra, la luz no entra, es un cuarto oscuro. En un sentido espiritual, estamos ahogados espiritualmente. Pero hermanos, allí está la presencia de Dios y tenemos que aprender a ver su luz para ver claro en medio de la oscuridad. Y contamos con el viento fresco de su presencia que corre por el alma y el espíritu para darnos tranquilidad y no caer en el error de ser motivados por el maligno con nuestro mismo prójimo, familiar. En alguna oportunidad un esposo estaba enfrentando una discusión y la discusión se estaba acalorando, y entonces él era un poco más espiritual que ella. Mire la importancia de tener un buen nivel espiritual ambos. Y entonces él comenzó a discutirle a ella y ella se acaloró un poco más, cuando de repente viene una voz que le dice al hermano: ¿pero te vas a poner a pelear con Satanás cuando tienes poder para reprenderlo? Y el hermano cayó en cuenta, y cuando vio a la hermana discuta y era con palabras ofensivas, levantó la mano y dijo: ¡hay poder en el nombre de Jesucristo! ¡Te reprendo! Y de inmediato la esposa cayó como en cuenta y: ¡ay, mi hijo! ¿Qué pasó, mi hijo? Como que había perdido la razón, porque estaba bajo la influencia, bajo la ira, bajo las palabras que el maligno le estaba colocando. Qué bueno, amado hermano, tener discernimiento, porque el enemigo usa a la gente, motiva a la gente para desestabilizarnos. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, tendréis tribulación por 10 días. Pero sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. En segundo lugar, el Señor hace como una aclaración que Dios iba a permitir un tiempo de sufrimiento,
un tiempo de prueba. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 9, nos da como una referencia. Dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo. Mire lo que dice ahí: un poco de tiempo. Si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Una carta a todos los expatriados, a todos los dispersos, los que iban huyendo, eran perseguidos, metidos en aflicción, en prueba, en amargura. Y cada creyente de estos que iba como en huida, perseguido, se les escribía la carta para que fueran fortalecidos y entendieran lo que estaban viviendo, porque Dios, hermanos, nunca abandona a su Hijo. Si algo tenemos seguro y en quien podemos confiar bien, es en nuestro Dios. Su palabra es verdad. Tendréis tribulación por 10 días. Recuerde que la palabra tribulación es tlisis. Tlisis. Y la palabra tlisis lo que significa es entrar en aprieto, entrar en presión. Tribulación, gemera, deca, eso es 10 días. Esa palabra gemera, deca, que es 10 días, no sencillamente es algo literal, como un número 10. El sentido de 10 días es un sentido de prueba completa, un sentido de crisis completa, un sentido de edad completa, un sentido de tiempo definido. O sea, lo que está diciendo la iglesia de Esmirna: ustedes van a tener una crisis, van a tener una aflicción, van a tener una prueba con tiempo definido. Pues una prueba completa. Pero ustedes van a ser fieles en ese tiempo definido. Hermano, el camino nuestro está marcado por tramos. Y algún día usted y yo podemos entrar a un tramo de aflicción, a un tramo de presión. Pero tranquilo, no te desesperes, no te angusties. Vive, transita, camina el tramo de aflicción, el tramo de prueba. Y mientras caminas en el tramo de prueba, de presión, sigue alabando, sigue glorificando, sigue invocando, sigue le dando la gloria y la honra. Que ese camino, que ese tiempo, que ese tramo está definido. Y luego vendrá otro tramo con mayor bendición. Y así Dios nos va pastoreando. Esto que estaba diciéndole el Señor a la iglesia de Esmirna, que era ya más o menos en el siglo I
terminando ya el siglo primero, ya lo había dicho el Señor en sus días de su carne. Mateo 24, versículos 9 al 13. Miremos la referencia bíblica. Mateo 24, 9 al 13. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Estaba yo escuchando a alguien experto en la medicina, que el proyecto mundial es poderle quitar la emoción a la humanidad, que el proyecto mundial es hacer que las gentes de la tierra pierdan las emociones. Y yo cuando leo ese texto, el 12 allí, que dice que por la mucha maldad el amor de muchos se enfriará. ¿Y cómo se puede cumplir? Una noticia que yo escuché en estos días me hizo relacionar este versículo con un proyecto que hay de hacerle perder la emoción a la humanidad. Quieren hacer del hombre un robot, alguien que pueda manipular, manejar. Pero yo quiero decirle, amado hermano, puede el mundo tener su proyecto, puede tener su invento científico a través de no sé qué, pero nosotros no dependemos del mundo. Nuestra vida está en la mano del Señor. El motor que nos mueve es su Espíritu Santo. Estamos en las manos del Señor. Y a nosotros lo que nos da gozo, lo que nos da alegría es su presencia en nuestra vida. Y si el mundo llega a perder la sensibilidad, la emoción, nosotros siempre vamos a depender de nuestro Cristo, de su poder, de su presencia. Por eso cada día, amado hermano, no importa la circunstancia que atravesemos, que vivamos, siempre tratemos de sentir el gozo que produce la salvación, el gozo que produce el invocar el nombre del Señor, el meditar en su gloria, en su presencia, en su amor, en su bondad, que es lo que más vale. Ya uno va viendo que esta situación se va estrechando poco a poco. Hermano, pero nosotros tenemos que seguir en nuestro curso, en nuestro camino, hasta alcanzar lo que estamos proyectados. San Pablo dijo, no es que yo lo haya alcanzado, una cosa hago, me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta, al blanco, al supremo llamamiento que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tenemos que seguir luchando, batallando, soportando, aguantando, sin dejar de invocar, sin dejar de alabar, sin dejar de servir al Señor, sin dejar de santificarnos, porque ya pronto está por venir el Señor por la iglesia. Y queremos que cuando Él venga, podamos estar en la posición de los creyentes de Esmirna, que no tenga reproche, que el Señor sabe que su iglesia aguanta. Tendréis tribulación por 10 días, tiempo definido. Gloria al Señor. Ahora la exhortación. Ahí no temas en nada lo que vas a padecer. No es que nosotros seamos triunfalistas, que nosotros decimos, en medio de la prueba Dios está con nosotros, en medio de la prueba Dios nos ayuda. No, eso no es triunfalismo. ¿Qué es eso? Eso es fe, confianza.
Porque alguien dijo, ustedes parecen triunfalistas. Si tienen un problema, dice, Dios me lo va a solucionar. Si ustedes tienen una dolencia, Dios me la va a sanar. Si tiene un problema económico, Dios me lo va a resolver. Si tiene un problema de matrimonio, Dios me lo va a resolver. Hay gente que le fastidia. Y a eso le llama triunfalismo. No. Nosotros no somos triunfalistas en ese sentido. Eso se llama fe. Se llama confianza. Y el hecho de que tengamos confianza, fe en que Dios puede sanar de acuerdo a su voluntad, que Él puede suplir de acuerdo a su voluntad, no es que tenga que suceder, no, lo sometemos a Dios y esperamos en su voluntad. Si es su voluntad, vendrá la sanidad, vendrá el arreglo, y lo que Él determine será aceptado de muy buena gana, porque sabemos que Él es soberano para hacer lo que Él quiera. También sabemos que el hecho de tener confianza, conocimiento en Dios, no es que no podamos entrar a momentos críticos. Claro que sí. Alguien si predica que el evangelio le quita todos los problemas. No. Que en el evangelio no se sufre. No. Hay una corriente por ahí que dice, pare de sufrir. No. Aquí hay que seguir sufriendo. Hay que seguir luchando. Porque el que quiera vivir una vida piadosa tendrá aflicción, tendrá ataque de una manera o de otra. Pero lo importante es clamarle al Señor. Miren, amados hermanos, la razón por la que el creyente no tiene por qué temer está en el versículo 8 de Romanos, versículo 28. Y si yo arraigo ese versículo en mi corazón, lo pongo, le creo al Señor, seguro que mi vida va a ser bendecida. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si yo le creo a Dios y veo los resultados, ¿por qué tiene que fastidiarse la otra persona? Si yo le creo a Dios y Dios promete que si el que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, entonces son los beneficios del evangelio. Por eso el creyente no tiene por qué tener miedo a ninguna circunstancia de la vida. No se preocupe por mañana, no se preocupe por el ayer, no arrastre el pasado para vivir en el presente. Hay gente que no vive el presente por pensar en el pasado y arrastra el pasado, arrastra el dolor de ayer, arrastra el problema de ayer, la dificultad de ayer, y por estar pensando en el problema de mañana, en la situación de mañana, no vive el hoy. Hay que aprender a vivir el hoy, amados hermanos. Disfruta con tu familia. Disfruta el esposo con la esposa, con los hijos. Disfrutemos el día. Puede ser el último. Y qué bueno vivir en paz, vivir en armonía, alabando al Señor, invocando su nombre, alimentando la fe, la confianza, la reunión con el Señor. Vivamos el día. Deje el pasado atrás y deje el futuro en las manos del Señor y aprendamos a vivir el día. Sé fiel hasta la muerte, no hasta que yo me muera, sino hasta la muerte es hasta tener que dar la vida si es posible. Ejemplo, se desata una persecución. Y entonces puede pasar como al principio, que se inventaron un santo y seña, iban buscando herejes por casa y casa. Y cuando entraba la turba romana a buscar herejes, los de casa se santiguaban con el santo y seña, como diciendo, yo no soy hereje. Y entonces a ese no lo perseguían. Y el que no tenía el santo y seña, a ese se lo llevaban preso y hasta lo mataban, porque
declaraba que si no hacía el santo y seña, era seguidor de Jesucristo. Nosotros, si llegara una persecución y lo trataran nuevamente de hereje, o sea, renuncia a esa idea, a ese evangelio, y tiene que aceptar esta otra, porque va a haber una religión mundial y van a someter a la gente a que tiene que creer como dice la religión mundial, y si no puede andar libremente, no la puede profesar, es un delito. Si no predica, si no enseña como dice la religión mundial, eso ya está en camino. Expulsión de la ciudad, expulsión, cárcel o hasta muerte. Pero hermano, así dijo el Señor: sé fiel hasta la muerte. Si toca que morir por la causa de Cristo, llegue hasta ese punto y yo te daré. Ahí está la promesa, la corona de vida. Hermano, la corona de vida es lo que nos mantiene a nosotros animados, fortalecidos, con deseo de seguir amando al Señor, soportando cualquier circunstancia de la vida económica, de salud, sentimental, matrimonial. Todo tiene arreglo en Cristo, mis amados hermanos. Hay una promesa grande para Esmirna, pero también está para la iglesia de kilómetro 30. Ahora la iglesia está siendo motivada hoy. Te daré la corona de vida. Estéfanos, la palabra corona. Esa palabra estéfanos se refiere a ese collar de laurel con el que se premiaba al ganador de las competencias atléticas. Eran tan populares ahí en Esmirna que la iglesia conocía. Ese estéfanos era el medallón de premio al ganador. Y el Señor está animando a la iglesia con ese estéfanos, como diciendo: yo los voy a galardonear, los voy a premiar. Sean fieles. Cuando ustedes vengan acá a mi bema, a mi tribunal, les voy a premiar su fe, su esfuerzo, su comportamiento, su santidad, su inversión en la obra. Sean fieles y les voy a dar la corona de la vida. Dios tiene premio. Gloria al Señor. Él mismo entregó su vida por nosotros. Experimentó la muerte, también la resurrección, se fue al cielo y ahora está en el poder del Espíritu en medio de la iglesia. La promesa es para los creyentes de Esmirna, pero también es para nosotros hoy, porque está la iglesia andante. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La primera muerte es la que no podemos evitar. Está establecido al hombre que muera una sola vez, después el juicio, ir al polvo de la tierra. El espíritu vuelve a Dios que lo dio y el polvo vuelve a la tierra como era. Esa es la primera muerte. Pero la segunda muerte es la muerte espiritual, la separación definitiva de Dios y el hombre. Y cuando el hombre queda separado definitivamente de Dios, siente el dolor y la angustia y el dolor por los siglos de los siglos. Y entonces dice el Señor que la segunda muerte no nos dañará a nosotros. Entonces por eso es que nosotros hemos entendido la fidelidad, la obediencia, la santidad, el amar al Señor y vivir para Dios, para no sufrir el daño de la segunda muerte. Debemos nosotros entenderlo siempre. En la ciudad de Esmirna, ya con eso termino, la ciudad de Esmirna sigue hasta el día de hoy viva. Ya no con el nombre de Esmirna, sino de Esmir. Y es la segunda ciudad más grande de Turquía en este tiempo. A pesar de que Turquía es un país
donde se predomina la corriente ismaelita, la doctrina y la religión ismaelita, existen muchas congregaciones cristianas hasta el día de hoy que alaban al Señor, glorifican al Señor, y todavía los creyentes de ese tiempo todavía recuerdan a Policarpo. Y ha venido de generación en generación recordando a los héroes de la fe, a los fieles que dieron sus vidas. Y eso inspira para vivir una vida apartada y santa. Hermanos, sigamos soportando cualquier amargura, cualquier aflicción. Sigamos siendo fieles al Señor hasta la muerte, sea que tengamos que enfrentarla o hasta que partamos de este mundo. Y que el día que nos presentemos ante el Señor, ante aquel que es el primero y el último, tengamos consolación por siempre en su presencia. Verlo a Él, conocerlo a Él, yo creo que es la dicha más grande. Y esto nos motiva para seguir adelante todos los días. Él lo conoce todo, lo puede todo, lo sabe todo. Y lo que nos dice finalmente, aunque sean pobres, son ricos en gracia, en fe, en poder, en conocimiento. Y qué bueno creerle al Señor y poder decirle a Dios: Señor, ayúdame a seguir en medio de la aflicción, en medio de la dificultad, en medio de la prueba, en medio de la crisis, en medio de la enfermedad, en medio de la escasez económica, en medio, tú eres mi pastor, y eso bastará para que Dios supla tus necesidades. El Señor Jesucristo les bendiga a todos mis hermanos. La paz del Señor para todos.